Y muy bien, ahora estemos dispuestos para escuchar el mensaje de las Escrituras en esta semana de acción de gracias. Así que disponiendo toda nuestra atención, reconozcamos que esta es una hermosa oportunidad para estar agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso hemos titulado esta reflexión, Corazón agradecido. Hay tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas que deja marcada nuestra vida. Hay experiencias que a lo largo de nuestro caminar, cuestiones muy personales, familiares, historias que usted y yo tenemos que quedan grabadas y nos hacen reflexionar en cómo Dios fue misericordioso o bondadoso en cada una de ellas, para hacernos aprender a través de la vida qué tan precioso es el reconocer a Dios en cada aspecto de la vida, a reconocer a Dios en en las situaciones más personales, como así las cuestiones familiares y cada una de las áreas en la cual nos desarrollamos. Gracias a Dios por todo lo que Él permite en tu vida. Gracias a Dios porque hemos aprendido con el paso de los años a amarle, a honrarle, a glorificarle, sabiendo que lo que acontece en nuestras vidas, en una muy enorme forma de percibir el propósito de Dios, se hace una realidad en ti. Por eso, con agradecimiento, escuchemos el mensaje de esta mañana. Vamos a hablar de 5 virtudes que un espíritu o una actitud de gratitud en nosotros debe de ser evidente. Ahora que estamos en esta celebración y ahora que estemos con los nuestros, estamos ciertamente en una complicación actual, particularmente en este año, donde sin lugar a dudas va a ser una experiencia de acción de gracias muy distinta que cualquier otra. Vamos a estar probablemente como familias o en lo personal, en muchas cuestiones limitados a hacer algo que normalmente hacíamos en una semana de acción de gracias. Probablemente usted se va a reflexionar o usted va a pensar en cómo fueron otros años comparándolo con cómo fue este año y particularmente cómo esta pandemia del COVID orilla a las familias o nos mueve a hacer cuestiones, organizar tal vez diferente nuestro contacto con la familia, nuestro día, si es que lo íbamos o lo estamos celebrando con la familia particularmente. Pero aún con todo este contraste de lo que estamos viviendo, sin lugar a dudas, es un año, es una temporada, esta semana de acción de gracias. Una hermosa oportunidad de parte de Dios para vivir agradecido, para vivir conforme, no conforme en el aspecto de decir lo que he hecho basta, sino sentirnos satisfechos con Dios hasta el momento, lo que Él ha hecho en tu vida, lo que Él nos ha permitido vivir, lo que Él ha traído a nuestra familia. Por eso, presentemos nuestras acciones de gracias al Señor en esta semana y declare sus bendiciones constantes para tu vida. Algo de lo que debe de ser, sin lugar a dudas, y debe estar presente en nuestras vidas es la experiencia de la bondad. Si recordamos en aquel relato de la historia de acción de gracias, de acuerdo aquella historia, vienen estos hombres que, hay que mencionarlo, venían con esta fe, con esta herencia cristiana, vienen a Norteamérica y viéndose en una dificultad, ya una vez viviendo el territorio norteamericano, por la inclemencia del tiempo, por desconocer las tierras, por verse desprovistos de recursos naturales o humanos u otros factores que pudieran ayudar en medio de sus limitaciones. Viene en el relato esta dádiva, esta ofrenda, este apoyo por parte de los nativos de Norteamérica. Y en esta historia es precisamente ese acto de bondad, este acto de misericordia, este acto de compartir, lo cual permite que los peregrinos europeos sean asistidos por norteamericanos
originarios de estas tierras. Por eso existe una bondad, existe una experiencia de mostrar el amor a través de la bondad o misericordia a otros. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre, dice Crónicas. En otra versión dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Sin lugar a dudas, una de las virtudes de Dios, una de las características que denominamos muy especiales de Dios es su bondad. Dios es bueno, esa es parte de su esencia. Dios en su ser existe un grado extraordinario de bondad. Él muestra esa virtud hacia nosotros. Él siempre muestra ese favor a nosotros, sus hijos, en múltiples experiencias. Por eso hablar de bondad en esta temporada de Acción de Gracias es reconocer lo que viene a nosotros, pero también lo que de nosotros sale hacia alguien o algunos, o simplemente de nosotros hacia el exterior. Mis amados y queridos oyentes, en esta mañana, si en esta temporada, si en estos meses, si en estas semanas que hemos vivido, por más difíciles que hayan sido, hoy en día, actualmente, estos últimos 15 días han sido muy lastimosos en el estado de California particularmente, con unos números muy incrementados de la infección del COVID. Más restricciones, más limitaciones, se escucha un panorama no muy alentador. En medio de esta dificultad, en medio de las cosas que aparentemente se ven mal, existe lo bueno de parte de Dios. Viene la bondad de Dios a inundar nuestras vidas. Por lo tanto, si esta semana tendremos que estar en casa a lo mejor de una manera muy distinta, si en esta semana usted tendrá que hacer cosas diferentes a las que hizo el año pasado y años anteriores, si usted en este año ha cancelado múltiples planes que tenía para su familia, para su matrimonio, para sus hijos, reconozca algo. En la bondad de Dios, Él nos ha mantenido hasta el día de hoy. En la bondad de Dios, Él ha traído bendiciones a tu vida, aun cuando otros se han visto limitados. En la bondad de Dios hemos tenido el pan para alimentarnos, el sustento de cada día y aún la forma de inclusive mostrar esa bondad a otros. Esa es la virtud hermosa de la bondad de Dios en nosotros. En esta temporada de Acción de Gracias, reciba la bondad de Dios. Dese cuenta la bondad de Dios actuando en su vida, pero también muestre la bondad hacia otros. No deje de pensar el bien para otros. Como bien dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no pagamos por el mal, sino pagamos con bien hacia otros. Dios nos invita a hacer el bien en los demás también. Aún, como el mismo Señor Jesús decía, aún hasta la capa dale si alguien te pide. Aún la mejilla pondríamos por causa del amor de Dios expresado al prójimo. Entonces, en esta perspectiva de Dios, no deje de mostrar bondad. Agradezca a Dios. Este espíritu de misericordia, de gracia, nos hace entender en Dios. Su bondad perdura para siempre con nosotros. Seamos agradecidos. Algo que la persona que vive en gratitud también tiene en su vida es la virtud de la paz. La paz que predomina de parte de Dios en nosotros, que inunda nuestro ser, que gobierna, como dice este pasaje de Colosenses, nuestros corazones, la paz de Cristo, a la cual hemos sido llamados, como dice, en un solo cuerpo, como iglesia de Dios, y que seamos agradecidos, es la perspectiva de la palabra de Dios. Vivimos en unos días, en semanas, estamos en una temporada complicada. No se ve mucha paz en nuestras comunidades. Se ve la impaciencia. Se ve la desesperación.
se ve nuestra ansiedad. Eso es lo que está sucediendo en lo común, en nuestras comunidades. Es una etapa muy difícil. No estamos acostumbrados a vivir en una pandemia, no es de todos los días. Por lo tanto, estamos muchos de nosotros en tiempos de frustración, en cuestiones que nos hacen sentirnos muy limitados, lastimados, y a veces es casi imposible hablar de una paz o de una tranquilidad. Seamos agradecidos y vivamos en esta actitud de la persona que es agradecida. Aquella persona que experimenta la paz en su vida, que tiene la paz de Dios gobernando en medio de aún desesperación. En esta semana de acción de gracias, dele a Dios las gracias porque usted está en paz con su familia, porque usted puede tener quietud en medio de la tormenta, porque de Dios usted puede tener momentos de estabilidad cuando alrededor de usted se ve una gran inestabilidad, grandes terremotos a nuestro alrededor. Pero Dios ha traído paz. Dios en su misericordia trae tranquilidad y a través de su Espíritu nos hace concebir nuestra vida en un momento, aún en medio del caos, un momento de firmeza y de fortaleza. La paz de Dios gobierne nuestros corazones. Esta es una virtud de aquel que vive en este espíritu de gratitud a Dios. Por eso en esta temporada de acción de gracias, le decimos a Dios gracias por inundar nuestra vida con esta serenidad que aunque el mundo esté, como decimos, vuelto, ¿verdad? O volteado, el Señor trae en medio de ello su quietud, su estabilidad. Este espíritu de gratitud pone en nosotros, como la perspectiva de Dios también en nuestras vidas, un acto de generosidad. Pone en nosotros el deseo de ser generosos y de recibir de otros la generosidad que de ellos emana. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios, dice segunda a los Corintios. La generosidad marcaba algo peculiar que se daba en los primeros cristianos, como denota Pablo en este pasaje. La generosidad, la amabilidad de los primeros creyentes por ver la necesidad de otros creyentes, por ver la escasez de otras personas, por compartir el pan con quien no tenía y ver por las necesidades de todos los demás, era hablar de un gran acto de generosidad. Pero como bien remarca Pablo, esto provenía de Dios, este sentido, esta emotividad para compartir, era algo divino en la perspectiva de Pablo. Aquel que vive en gratitud responde también en gratitud hacia otros. Generalmente en nuestras acciones comunes sabemos y damos gracias y sabemos que cuando recibimos algo, aún por simple ética, por simple respeto, decimos la palabra gracias. Si usted va al mercado y alguien le abre la puerta, hoy en día con nuestras prácticas tan diferentes por la pandemia, le checa la temperatura, le ofrece antibacterial. Simples acciones de atención, decimos gracias. Y es parte de nuestra educación, de nuestra cultura, y nos gusta hacerlo. Tratamos de ser generosos en ese aspecto, de retribuir algo que hemos recibido. Por eso, cuando usted tiene esta virtud en su vida, por la gratitud que tiene hacia Dios, por la gratitud por lo que usted ha experimentado en su vida, el ser generoso hacia los demás, el ser generoso hacia sus seres queridos,
el ser generoso para una caridad importante. Todas estas acciones nos marcan en la vida. Y en lugar de perder, como en este caso las personas de la iglesia cristiana, como dice Pablo en aquel entonces, no era desprenderse necesariamente de algo material y perderlo, sino esto se convertía en una bendición para ellos y resultaba en mayores actos de generosidad. Por eso había estas acciones de gracias manifestadas en el dar, en el ofrecer, en el apoyar. En esta temporada de acción de gracias, Dios nos invita a sentir este acto de generosidad, porque hay gente que necesita alimento, necesita atención, necesita apoyo espiritual, necesitan escuchar el mensaje de salvación, necesitan sentir compañía aun cuando estemos en una etapa de distanciamiento social. Necesitan sentir cercanía, que alguien está ahí, un acompañamiento espiritual. Por eso hay múltiples maneras de ser generosos. Y en esta temporada de acción de gracias, sea generoso con los suyos. Retribuya con gratitud lo que usted ha recibido en gracia por parte de sus familiares, amigos, lo que Dios ha permitido manifestar a través de las personas que están a su alrededor. Pero no olvidemos que no estamos solos en este mundo y que además de nuestra familia, además de nuestras amistades, de los círculos más cercanos a nosotros, hay gente vulnerable. Hay una comunidad en necesidad. Hay regiones en otros lados, sectores del mundo, en otros países también, que están viviendo momentos terribles. Por eso recordemos y seamos agradecidos en esta semana que Dios trae a nuestra vida estabilidad. Y así como alguien ha sido generoso con nosotros, como otros nos han ofrecido su respeto, honra, reconocimiento hacia nosotros, también nosotros sepamos retribuir en generosidad a otros. El que tiene agradecimiento en su vida vive en gozo. Dice primero a los tesalonicenses: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Siempre den gracias en toda situación. Siempre estén alegres cuando aún las adversidades sean muy presentes en nosotros. El gozo de Dios marca la vida de aquella persona que está agradecida con su Creador. El gozo de Dios inunda la vida de aquella persona que ha puesto su fe en Jesucristo en medio de tantas y terribles situaciones alrededor. El gozo del Señor es algo que está marcando la vida del creyente, aquel que ha puesto su confianza en Cristo en medio de esta pandemia en este año, porque hay un sentimiento que fortalece, hay algo dentro de nosotros que domina aún entre nuestras emociones quebradas, hay algo dentro de nosotros que en medio de lágrimas nos hace sentir alegría. El gozo de Dios, su presencia ahí con nosotros en el tiempo más angustioso que podamos tener. Que el gozo de Dios inunde tu vida, tu familia, tu casa en esta temporada de acción de gracias. Y no cesemos de agradecer al Señor por su presencia permanente con nosotros. Que Dios llene de gozo tu vida, aun cuando haya tristezas. Que el gozo de Dios te acompañe, aun cuando vamos por camino difícil. Que el gozo del Señor llene tu corazón, aun cuando estamos en momentos desafiantes. Que Dios llene de alegría tu vida, tu ánimo, tu espíritu, tu alma. Que Dios sacie tu vida con su presencia
y seamos agradecidos porque la presencia de Dios lo llena todo, verdaderamente. Finalmente, una quinta virtud que podemos apreciar de aquella persona que vive en gratitud a Dios es el amor. Salmo dice, 107, que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Amén. Una manera extraordinaria que tenemos como humanos, que no a veces pecamos de nuestros errores, ¿verdad? Como raza humana, pero algo en lo general es que el ser humano tiende a agradecer. Que si ha recibido el favor de otros, él siente una responsabilidad interna de decir gracias y yo quiero pagar el favor, yo quiero hacer algo por ti, yo quiero ofrecer por algo que tú hiciste por mí. Es una acción muy natural que en nuestras múltiples culturas a lo mejor podemos ver diferentes prácticas, pero es algo que se da. El ser humano quiere agradecer por el favor que recibe y es natural. El amor de Dios, dice la Biblia, se manifestó a través del Hijo Jesucristo. Y Dios hizo tanto por usted y por mí, a través del amor de Jesús, que hay algo dentro de usted y de mí, aún en nuestra muy humana forma de ser, que nos dice, yo quiero agradecerle a Dios. Yo debo ofrecerle a Dios. Algo puedo hacer por lo que Él hizo por mí. Y esa acción de remunerar lo que Él ha hecho por nosotros, como en ejemplo, el amor que Él siente hacia nosotros. Una manera muy práctica e importante es manifestar ese amor entonces a otros. Una manera hermosa de remunerar a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros, una forma posible, digamos, de intentar pagar el gran favor de Dios en su amor por nosotros, es manifestar ese mismo amor a los demás. En esta temporada de Acción de Gracias, no deje de manifestar el amor de Dios a quien más lo necesita. No deje de hablar la verdad de Dios que se ha manifestado en su vida, porque hay muchos que la necesitan escuchar. No deje de experimentar usted personalmente el amor de Dios, porque es algo que va a llenar a plenitud su vida. Y simplemente esta expresión de decir, gracias Dios, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por todo, esa expresión se vive aún más real cuando hemos experimentado de Dios a plenitud su amor, su bondad, su gracia. Por lo tanto, como este mismo pasaje nos invita, demos gracias por este gran amor. Pero así, como también lo dice el pasaje, Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Manifieste el amor de Dios en su vida, llevando y testificando esta experiencia a todo ser que está a su alrededor. Muestre a su familia el amor de Dios. No deje de hablar a su familia del amor de Dios. No deje de agradecer a Dios en medio de su relación familiar con otros. Nunca deje de experimentar y de hablar del amor de Dios. ¿Qué mejor manera de dar gracias que expresando la gran, intensa gratitud dentro de nosotros en diversas maneras de testificar lo que sentimos por Dios? Decía esta señora Sonia Parker, primero da gracias a Dios, porque sin Él no tendrías nada de todo lo demás por lo cual estás agradecido. Reflexionemos en este día, en esta semana, que Dios en Él inicia, y esta perspectiva que tenemos como creyentes, en Dios viene la bendición, de Dios viene
lo que tenemos. De Dios vienen las bondades y las misericordias. Y cuando atesoramos y vivimos en esta experiencia de agradecerle a Dios porque Él es la fuente primaria para nosotros, generalmente en todo, aprendemos a valorar todo lo demás que viene a nuestras vidas. Por lo tanto, seamos agradecidos. Ofrézcale a Dios toda su gratitud, toda su fe, todo su empeño, y verdaderamente Dios seguirá bendiciendo grandemente nuestras vidas. Feliz día de acción de gracias esta semana. Disfrute con los suyos en la manera que le sea posible. Exprese el amor de Dios a todos aquellos con los cuales pueda tener contacto, por llamada, por internet, físicamente. Que el Señor se glorifique en esta celebración de acción de gracias. Dios te bendiga. Amén.